Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, noches, mis queridos papás brillantes. Estamos aquí reunidos con el licenciado Gaudencio Rodríguez Juárez. Un honor tenerte aquí. Buenas noches, Nancy. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola Nidia, muy buenas noches. Pues muy emocionada, feliz y la verdad es que de manteles largos porque tenemos a Gaudencio Rodríguez, al cual es una persona que yo admiro profundamente su trabajo y como lo platicaba ahorita tras cámaras, ¿verdad? Antes de la grabación, platicaba que me encanta una de sus secciones súper valiosa desde mi punto de vista, la sección de los hombres, ¿verdad? De hablar sobre los hombres. Les sugiero que lo sigamos porque de verdad es una persona que nos tiene mucho que enseñar y pues feliz de estar aquí, Gaudencio. Bienvenido, muchas gracias. Gracias, Nidia y Nancy, por la invitación. Yo estoy muy contento de poder estar aquí con su público. Gracias por invitarme. Muchísimas gracias. Bueno, Gaudencio, quisiéramos empezar con preguntarte quién es Gaudencio Rodríguez. Bueno, es un ser humano, un hombre, un esposo, un papá de un hijo de 19 años, que estudió psicología y que en cuanto salió de la carrera de psicología hace ya casi 25 años, pues comenzó a trabajar en un centro de asistencia social atendiendo a niñas y niños muy pequeños, de menores de 6 años de edad en situación de violencia grave, extrema, ¿no? Donde la autoridad le rescataba, la llevaba a nuestro centro de asistencia para su protección. Y ahí me quedé trabajando más de una década. Y digamos, mi segunda década profesional, pues la he dedicado a la prevención de esta problemática y entonces pues me la he pasado estudiando muchas cosas para poder comprender de manera mínima necesaria este fenómeno, ¿no? Y pues bueno, he estudiado desde psicoterapia hasta muchas otras cosas y creo que eso ocupa una parte amplia de mi vida, ¿no? El ser esposo, el ser papá, el trabajar en esta labor. Ya no soy hijo, ya murieron mis papás hace algunos años, pero bueno, soy hermano y pues, pues procuro vivir, ¿no? El día a día lo mejor que puedo. Algo de eso es Gaudencio Rodríguez. Muchas gracias. Gracias por mostrar esa parte tan especial que para todos nosotros es ver más allá de un currículo, más allá de una presentación de títulos, ver esta parte humana nos hace reconocernos, ¿no? Y saber que estamos hablando de una realidad similar a la nuestra, ¿no? Nos mueve tal vez esta pasión por nuestra profesión, pero también tenemos este rol que compartimos, que es la paternidad, ¿no? Entonces, hoy te decimos que te unes a nuestra comunidad, eres un papá brillante, siempre lo mencionamos cuando sabemos que nuestros colaboradores tienen hijos porque nos ayudan a brillar, ¿no? Nuestro concepto de ser un papá brillante es darnos cuenta de cada habilidad, cada competencia que tenemos personal y con la cual podemos ayudar a nuestros hijos a desarrollarse. Eso es encender una luz, ¿no? Y a sacar nuestro brillo. Esa es nuestra visión un poco del papá brillante. Y bueno, yo creo que en esta parte, Gaudencio, de tu primer trabajo que dices, de hace ya más de 2 décadas, me imagino que es ahí donde tú, si te quedaste más de una década es porque de verdad fue apasionante para ti, ¿no? Pero ¿qué te llevó a desear compartir por más tiempo y desarrollarte en este ámbito que va hacia la protección de los niños? Fíjate que sí, definitivamente el poder haber sido testigo de el enorme potencial destructivo que podemos alcanzar los seres humanos y que se puede reflejar pues en lastimar a sus propias crías muy pequeñas, pues fue tremendamente impactante para mí, ¿no? O sea, yo creo que en aquel tiempo tenía yo como la gran fortaleza que da el no saber todavía mucho acerca de la vida, ¿no? O sea, yo estaba recién egresado de la carrera, no era papá todavía, no estaba casado, y
y no había vivido pues muchas, ni había observado muchas cosas que hay en la vida, y una de ellas era la violencia, ¿no? O sea, yo antes de trabajar en ese lugar veía la violencia como un fenómeno de otras latitudes, ¿no? Que yo pensaba que era propio de otros países muy, muy violentos y que no estaba en mi comunidad. Y pues no, eso fue, digamos, la primera apertura de conciencia, ver que cada semana llegaban más de un niño o una niña muy pequeños, menores de 6 años, en situación de maltrato grave y extremo. Este es un dato importante, digamos, porque en nuestro país las instituciones residenciales o llamadas casas hogar, muchas de ellas reciben a niñas y niños como ingresos voluntarios, le llama la gente, ¿no? O sea, no vienen de situación de violencia extrema, sino que sus familias, por alguna razón, no están pudiendo darle los cuidados y se apoyan en la institución. Acá no, acá eran casos de violencia grave, pues, ¿no? Donde la comunidad denunciaba a la autoridad el maltrato, la autoridad iba, constataba, si era así, pues lo separaba de su familia, lo llevaba a nuestro centro de asistencia para poder hacer una investigación completa para deslindar responsabilidades. Entonces, ver tantos casos de bebitos lastimados al extremo, claro, claro que me impactó, ¿no? Creo que pude quedarme más de una década, en gran parte por esa fuerza que da la juventud que yo tenía en aquel tiempo y el no saber demasiado todavía del impacto y trascendencia que tiene el fenómeno de la violencia en los seres humanos, ¿no? Entonces, esa experiencia me marcó porque lo que me llevó fue a conocer cuáles son los resortes de la violencia, ¿no? O sea, por qué una mamá o un papá puede llegar a esos niveles. Y entonces eso me llevó a estudiar bastante sus historias, ¿no? A mí me tocaba entrevistar a estos papás, a estas mamás efectores de violencia y pues darme cuenta que lo que yo había estudiado en toda una larga licenciatura de psicología clínica no me daba herramientas para comprender ese fenómeno, porque además en la licenciatura me enseñaron muy poco sobre el fenómeno de la violencia humana, ¿no? O interpersonal. Y al parecer eso sigue ocurriendo. Todavía las universidades en la actualidad no nos dan herramientas para atender ese fenómeno. Entonces, bueno, fue estudiar mucho sus relatos, fue estudiar de manera autogestiva, autodidacta, acerca del fenómeno, pues para darme cuenta lo que, digamos, 25 años después ya me parece una obviedad, que estas mamás y estos papás agresores al extremo, pues no son gente ni trastornada de la cabeza, o sea, no tiene una psicopatología, algunos sí, pero en su mayoría no. Tampoco es gente monstruosa, digamos, que hace esas cosas con dolo, ¿no? Al final son personas como cualquier otra, cargada de historias de violencia también y de falta de oportunidad en el entorno para poder resiliar su propio maltrato vivido. Y entonces, historia de maltrato, más la poca oportunidad del entorno para ejercer una parentalidad bien tratante, pues es la combinación necesaria para llegar a niveles de alta destructividad. Y me quedé ahí, decía, más de una década y después de eso, creo que en gran parte por salud mental, cerré el ciclo en esa institución porque el trabajo de atención a la violencia pues es un trabajo de alto impacto emocional, ¿no? Es un trabajo tóxico que afecta a los y las profesionales también. Pero al salir de ahí me quedó claro que lo mío era el trabajo con la infancia, porque si queremos construir sociedades de paz, sociedades humanas, solidarias, esto no lo vamos a hacer con conferencias ni discursos sobre estos temas, ¿no? Sobre la paz, sobre la solidaridad, sobre el respeto a los derechos de las personas. No van a ser los discursos.
Lo que va a cambiar la realidad es el otorgarle al ser humano desde el arranque de su vida la experiencia de la paz, de la tolerancia, de la consideración, de la compasión, de la libertad, pues de todos esos derechos que tiene, hay que hacérselo sentir, ¿no? Y hoy sabemos pues que la vía para hacerle sentir todo eso en su cuerpo a una niña, a un niño que llega al planeta Tierra es a través de una crianza bien tratante, ¿no? Y pues en mi segunda década decidí seguir trabajando en lo mismo, pero desde un papel más preventivo, pero eficiente lo más posible, es decir, con acciones basadas en evidencia científica, ¿no? No en creencias. Y entonces, pues creo que esa experiencia efectivamente me marcó y pues yo he hecho de mi vocación este tema y seguramente me dedicaré a ello hasta que las fuerzas me den, ¿no? Fíjate que sí, Gaudencio, es algo que se nos hace muy, muy importante a nosotros como docentes. Fíjate que yo comento seguido con Nancy de que no me quedo solo el que me digan, sino que busco el fundamento de, ¿no? Y ahorita que nos compartas precisamente esto, que te vas con fundamentos para decir y compartir que ahora sí que los maltratos afectan no solo psicológicamente, sino emocionalmente también, y física, por supuesto. Entonces es por eso que en Papás Brillantes tratamos de difundir y encontramos pues al mejor para hacer lo que es en este caso tu participación aquí con nosotros, Gaudencio, y lo cual te vuelvo a agradecer. Pero fíjate, esto me lleva a compartir que seguido escucho entre pláticas de padres que con una nalgada no pasa nada, que realmente es necesario una nalgada. Y entonces es por eso que Nancy y yo dijimos, tenemos que hacer conciencia en los padres que una nalgada ya es un maltrato. Y definitivamente entonces queremos saber un poco más de cuáles son las disposiciones legales actuales en nuestro país sobre los derechos de los niños. Sí, y bueno, primero un paréntesis, dijiste que aquí tienen al mejor para este tema y quiero corregir, no creo ser el mejor, pero sí uno de los más entusiastas en este tema y eso sí. Y que además, bueno, me he documentado bastante por lo que tú introduces, Nidia, porque creo que es muy importante reconocer que en el tema de la crianza ha habido como muy buena intención en su promoción, pero la mayoría de las directrices, consejos, sugerencias que se dan todavía vienen más cargadas de tradición que de conocimiento científico, pues, ¿no? Para decirlo así claro. Y yo creo que es un buen momento de que podamos aprovechar lo que se ha ido acumulando en las últimas décadas en términos de conocimiento con relación a la parentalidad, a la crianza, con relación a el conocimiento de la mente, el conocimiento del cerebro, el conocimiento de los vínculos, porque eso nos permitirá como trazar mejores intervenciones, ¿no? Y entonces, a la pregunta, ¿por qué existe gente que al día de hoy valida algunas prácticas de crianza que sin duda son perjudiciales para la salud mental, son inhumanas, son amorales, son perjudiciales y en México además son ilegales porque hay gente que las defiende? Pues bueno, desde todo este trabajo de evidencia científica, pues hoy tenemos ciertas respuestas que nos ayudan a entender eso. Y la palabra clave es el trauma. O sea, las personas, lo voy a decir como muy rápido porque es un tema muy amplio, complejo y no tenemos demasiado tiempo para abordarlo todo él, pero algo que yo he observado es que la defensa que la gente hace de los estilos autoritarios en la crianza, que tiene como instrumentos eso, los gritos, regaños, castigos, golpes, ignorar al niño, etcétera, es proporcional a la herida del pasado, ¿no? O sea, la defensa que hace una persona sobre los estilos autoritarios es proporcional al tamaño de su herida
de la infancia, derivada de los tratos maltratantes, de las prácticas de crianza de corte autoritario, ¿no? Esa afirmación pues tiene mucha evidencia, ¿no? Porque ¿qué sucede cuando somos niños y papá o mamá o la persona que nos cuida, que es en la que depositamos toda la confianza, toda la dependencia natural, normal, esperada que hay en la cría humana hacia esa persona que es más grande, más fuerte y que nos debiera de proteger? Cuando depositamos nuestra confianza y esa persona, desde su desesperación, desde su enojo o desde sus criterios para disciplinar, nos lastima con grito, regaño, desplante, castigo, etcétera, ese niño sufre, pero ese niño no puede hacer mucho ante el poder omnipotente de ese adulto. Lo único que le queda es irle dando una cierta lógica a esa experiencia dolorosa, ¿no? Física y emocional. Y eso se cruza con el hecho de que casi siempre cuando la persona adulta pierde la cabeza y grita, pega o castiga al niño, le da un segundo golpe, que es el verbal cuando le dice, y lo hago para que entiendas, lo hago por tu bien, lo hago porque te estoy educando. Otro tipo de frases, ¿no? Y me duele más a mí que a ti, cosas que no son, no son verdad, ¿no? Si me doliera más a mí que a ti, no lo haría. No lo haría. Pero bueno, todas esas frases es un segundo golpe, que al dolor que ya le había generado el primero, ahora se suma el riesgo del trauma. ¿Por qué? Porque el dolor no lo podemos evitar si ya lo lastimamos, pero el trauma sí se podría evitar si no le diéramos ese segundo golpe verbal. ¿Por qué eso es lo que constituye el trauma? Porque el niño queda atrapado entre el dolor generado por la acción y el discurso que luego le acompaña. Entonces, eso le dificulta poder darle como una narrativa a su dolor que no lo atrape, ¿no? Claro. Ya dicho rápido, ¿en qué termina esto? Pues en que el niño termina por asumir la culpa de lo que le hicieron, ¿no? Pues sí, seguro es porque soy un relajo, porque me porto mal, no tengo remedio, todo lo que dicen, me están educando y yo no dejo que me eduquen, tal. No le queda otra más que asumir la culpa. ¿Por qué? Pues porque depende de ese adulto, porque tiene un pensamiento de tipo concreto y egocéntrico, es decir, cognitivamente en la larga infancia se tiende a pensar que todo lo que ocurre a mi alrededor tiene que ver conmigo como niño que soy, lo grato y lo no grato, lo lindo y lo feo. Y además, porque un niño no puede darse el lujo de reconocer que quien está obrando mal al lastimarlo es su cuidador o su cuidadora, porque entonces ese niño tendría que asumir que está creciendo al lado de un adulto defectuoso, ¿no? De un adulto que no es capaz de controlarse a sí mismo, y la dependencia natural de la infancia no puede darse ese lujo. O sea, un niño no puede eh, con la realidad de estar creciendo con alguien defectuoso, por decirlo así, ¿no? O sea, que no puede con sus propios impulsos. Entonces, son muchas las razones por las cuales un niño terminará por asumir la culpa de ese suceso, y eso va a constituir pues los lentes con los que luego va a ir mirando eh, a la vida, a sí mismo y a las demás personas, ¿no? Si yo soy malo y por eso me pegaban, ese es el piso para mi identidad. Y entonces con eso voy a crecer, pensando que yo no soy digno por ser malo, que me merezco las cosas malas que me hagan las personas, que me traiga la vida, y las demás personas no van a ser gente confiable para mí, sobre todo cuando yo obre de manera errada o cuando yo esté muy desbordado, muy estresado. Y con esos lentes, insisto, me miraré a mí, miraré a los otros, miraré a la vida. Eh, Estoy usando palabras llanas diciendo lentes, pero digamos, en la teoría del apego le llamamos modelo operativo interno, que son esos lentes con los que yo miro todo, ¿no? Y entonces, pues, así me va a ir, va a ser difícil que me vaya bien en la vida, porque esto me va a llevar
a crecer, si no me encuentro en la vida a alguien que me saque de ese error de percepción, así voy a crecer y me convertiré en el adulto, que siendo adulto ahora dice, pues sí, mira, la verdad sí me pegaron, sí me gritaron, muchas veces no me entendieron mis padres, pero creo que gracias a eso estoy aquí y gracias a eso soy una gente de bien y creo que no hay problema. Eso es muy peligroso porque pues eso es el caldo de cultivo para que si se convierte en persona responsable hoy de otro niño o otra niña, pues tiene validado eso, ¿no? Como recurso. Esta es una de las principales causas de la repetición transgeneracional de los métodos de crianza autoritarios, ¿no? La validación, naturalización y normalización de prácticas de crianza que son violentas. Claro. Por eso es importante que la autoridad haga su trabajo, que el poder legislativo marque los límites. Me tardé mucho en darle respuesta a tu pregunta, Nidia, que la pregunta central es ¿y cuál es el marco jurídico hoy? Esta pregunta es muy, muy importante. Voy a decir la expresión breve y si ustedes ven importante que la ampliemos, la ampliamos, yo también, pero quisiera intercalar el diálogo con ustedes. Lo que voy a decir es que hoy en México tenemos un marco jurídico que ha avanzado positivamente en beneficio de la población infantil y adolescente. Hoy en México no podemos criar de cualquier manera, sino solamente en una manera que respete todos los derechos de niñas, niños y adolescentes. Si mi acto disciplinario, educativo, formativo que yo implemento atenta contra alguno de sus derechos, estoy en el terreno del maltrato. Estoy ya entrando en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, en palabras muy llanas, hoy no se vale todo aquello que atente contra la dignidad de un niño. O sea, pegarle, gritarle, atemorizarle, criticarle, humillarle, insultarle, desatender sus necesidades múltiples de desarrollo, no se vale. No está permitido en nuestras leyes mexicanas. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es del año del 2014 y que en el 2015 prácticamente todos los estados de la República ya tenían su ley estatal, es el marco que nos dice cómo podemos formar a las nuevas generaciones, solamente en el respeto a todos y cada uno de sus derechos. ¿Nos podrías repetir el marco jurídico, la ley? Es la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes y en cada estado en cada estado de la República pues existe la ley estatal o la Ley de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del estado, pues de Guanajuato, de Yucatán, de Jalisco, etcétera, ¿no? Entonces es importante que el público tenga presente esa ley porque, digo, no deberíamos de apelar a una ley para tratar de manera respetuosa a nuestros hijos e hijas, ¿no? Deberíamos de hacerlo por otros motivos, por motivos amorosos, por motivos humanitarios, por motivos éticos, porque buscamos su sano desarrollo, porque queremos que sean personas que gocen de bienestar físico, emocional. Eso debería de ser suficiente para no maltratarles. Pero el hecho de que existan leyes de este tipo es porque eso no ha alcanzado, ¿no? No ha alcanzado. Hoy mismo en México las estadísticas dicen que 6 de cada 10 niñas y niños siguen siendo educados, disciplinados a través de métodos basados en castigo corporal. O sea, nalgadas, pellizcos, bofetadas, cinturonazos, etcétera. Más de la mitad, ¿no? Eso es la estadística formal de estudios de UNICEF, pero siempre sabemos que los estudios están a la baja porque la gente a la hora de responder no siempre responde lo que realmente piensa. Hay mucha violencia padecida por nuestra niñez mexicana y latinoamericana, pero digo, hablemos de la nuestra. Hay mucha violencia que padecen en el día a día, desde las más sutiles y poco frecuentes hasta las crónicas y letales, ¿no? En nuestro país cada día en promedio son asesinados 3.6 niñas o niños en dinámicas de violencia familiar, según cifras de Redim del 2019, antes de la pandemia. Y sabemos que con la pandemia
el estrés aumentó y las prácticas de crianza autoritarias hicieron una explosión y aumentó la violencia familiar, teniendo como víctimas centrales a niñas, niños y a mujeres. Entonces, la está pasando mal la infancia. Eso es lo que empuja a el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas a decirle a nuestro país, México, desde hace mucho tiempo, mejora tu marco jurídico y tus sistemas de protección. Esta recomendación de prohibir castigo corporal, el Comité de los Derechos del Niño se le hizo a nuestro país en el 2006, o sea, hace muchos años. Y apenas ahora en enero de este año, 2021, nuestro país hizo la tarea, prohibiendo tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores el castigo corporal y humillante en reformas que fueron a la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes y al Código Civil Federal. Insisto, yo creo que es importante que la población sepamos de estas reformas, porque hoy no podemos seguir diciendo como población mexicana, pero bueno, qué exagerados Nidia, Nancy, Gaudi, que andan diciendo que una nalgada es maltrato. No es que lo digamos nosotras tres, es que lo dice la ley. La ley dice que eso es maltrato, una nalgada. Y bueno, si me permiten, como lo que queremos es informar a la población, Sí, tengo yo aquí a la adelante. mano cómo quedó esa reforma. Porque a veces Sí. la gente dice, a ver, una nalgada, como lo anunciaba Nidia, la gente dice, una nalgada no es maltrato. Maltrato es algo más extremo. No, bueno. Y en la creencia de una nalgada a tiempo te va a evitar que se te venga encima después, ¿no? O que sea un delincuente. Claro. O sea, digo, Toda esa es mitología y tradición que generación tras generación se fue transmitiendo y que el conocimiento del desarrollo humano y de la parentalidad no lo afirma. O sea, la evidencia va en otro sentido, va en el sentido de identificar que esas prácticas son perjudiciales para el desarrollo infantil. O sea, no hay un estudio que haya arrojado beneficios en términos de desarrollo, en términos pedagógicos para el niño o la niña, si son métodos que atentan contra su dignidad, que generan temor, que activan circuitos cerebrales asociados a la sobrevivencia, producto del miedo, del temor, del estrés. O sea, no hay estudios que digan que esos métodos son educativos realmente. Modifican comportamientos, inhiben comportamientos con base al miedo, sí, pero eso no es educación, ¿no? O sea, atemorizar para modificar comportamiento no es educación, nada tiene que ver con educación. Si pensamos que educación es una palabra linda que de fondo dice educar es construir las condiciones para que emerja de adentro del niño o de la niña hacia afuera el potencial que tiene y pueda construir su mejor versión. Atemorizarles no van en ese sentido, van en el sentido contrario. Un niño atemorizado, claro que inhibe el comportamiento, deja lo que estaba haciendo, pero fue gracias a la activación de circuitos cerebrales asociados al miedo, que generan niveles de cortisol en el cerebro, que es la química del estrés, importantes y que generan una inhibición por sobrevivencia. Lo que el niño hace es reaccionar por sobrevivencia, no por una elección elegida. Bueno, me fui por otra rama, pero... A conciencia de decisión, precisamente. A mí me impacta mucho esto precisamente al leer al estar leyendo tu libro, Gaudencio, también las cifras que maneja precisamente la ONU del 80 y 98% de los padres que castigan educan con castigos corporales. Entonces pienso todos esos niños que no tienen un desarrollo ni cognitivo ni socioemocional viable, ¿no? Entonces, definitivamente, ¿cómo podemos esperar que un niño saque buenas calificaciones, por así decirlo de alguna forma, si emocionalmente no está bien, porque precisamente está accionando bajo el miedo, bajo el temor, y su desarrollo no puede ser un buen desarrollo de forma global? Claro, porque lo que hoy sabemos desde el conocimiento del cerebro es que para que pueda haber aprendizaje es necesaria la seguridad emocional.
Para que un niño o una niña pueda aprender, necesita su cerebro calmo, su cerebro integrado en todas sus estructuras. Y esa posibilidad de tener el cerebro integrado, me refiero al cerebro que piensa integrado con el que siente y con el que reacciona, lo da la seguridad que ofrece el entorno donde está su papá, su mamá, el docente o la persona que lo está acompañando. Entonces, aquello de que la letra con sangre entra, otra vez es tradición autoritaria que se vuelve mitología. O sea, es mentira, pero la mayoría de la gente considera que es verdad, con base a la tradición. Lo que nos dice el conocimiento del funcionamiento del cerebro y de la mente va en sentido contrario. Para que yo pueda aprender, necesito calma, porque eso tendrá mi cerebro integrado en todas sus estructuras y sobre todo las estructuras relacionadas con el aprendizaje, con la exploración, solo se activan cuando hay seguridad emocional. Cuando los métodos son atemorizantes en un aula, cuando el profesor es autoritario, es amenazante, es castigador, ridiculiza al alumnado, lo que está activando son circuitos cerebrales asociados a la sobrevivencia. Se inhiben los del aprendizaje, se activan los de la sobrevivencia y entonces no hay aprendizaje. Yo sé que alguien nos puede estar escuchando y puede decir, no es cierto, o sea, yo vengo de una escuela donde el docente me daba reglazos y mira, terminé la universidad y tal. Bueno, no necesitan decírnoslo. Yo mismo tengo 47 años, bueno, ya casi cumplo 48, se aceptan regalos, 23 de agosto. Perfecto. Pero con la edad que tengo, yo vengo de allá, de la escuela pública, donde uno de los mejores profesores de toda la región fue el que me dio de tercero a cuarto de primaria, creo que al quinto todavía, y éramos el salón que mejores resultados sacábamos en toda la zona escolar, pero nunca nadie cuestionó sus métodos. O sea, era de estos profesores que si no traías la tarea, te ponía en fila ahí los que no hicimos la tarea y te hacía que pusieras la mano enfrente y con una vara de un árbol de los muchos que había ahí en la escuela, muy fina, te daba varazos en las manos que ardían. En esas manitas de niños de edad escolar. Y la gente podría decir, pues mira, a ti te dieron más de algún reglazo y hoy eres psicólogo, hoy escribes hasta libros, no te fue tan mal. Pero la gente piensa que yo aprendí gracias a eso. Lo que la evidencia científica nos dice, no, yo aprendí a pesar de eso. O sea, yo no necesitaba ni mis compañeras y compañeros esos varazos que me dieron. Eso lo único que hizo fue inhibir una oportunidad de aprendizaje esos días, esas semanas donde ocurrían esos sucesos. Más bien, de lo que no tenemos idea esta generación actual, que venimos de estilos autoritarios en nuestra infancia, es del ser humano que hoy podríamos ser si no nos hubieran hecho esas cosas, ¿no? Wow. Más bien, eso es lo que pasa. Yo mismo no tengo idea qué potencial hubiera aflorado hoy a mis 47 años si ese tipo de prácticas que viví de mis docentes en primaria eran castigos físicos, psicológicos, de todo tipo. En secundaria y de ahí en adelante ya no había castigos físicos y yo creo que mucho tenía que ver con lo que tiene que ver la violencia, con un tema de poder. Un docente, una docente con adolescentes de secundaria que ya tienen una talla alta y tal, ya no pueden, por eso no castigan físicamente, porque se les puede revertir la furia de él o la adolescente, pero sí había todavía otro tipo de tratos basados en el abuso de poder, ¿no? Humillaciones, atemorizarte con la calificación, humillarte, hacerte desplantes. Insisto, creo que si no hubiéramos tenido ese tipo de cosas en nuestra historia, seríamos mejores personas, porque hoy más preciso es decir que las generaciones adultas contemporáneas que venimos de estilos de práctica, de prácticas de crianza con estilos autoritarios, sí somos buenas personas, pero en ciertas esferas de la vida, en las esferas operativas, ¿no? O sea,
estoy casado, tengo una pareja, logré ir a la prepa, universidad, tengo un trabajo, me desempeño bien, pero son en los ámbitos operativos. Preguntémonos cómo estamos en las esferas afectivas, vinculares, esas que exigen el cerebro realmente integrado. ¿Cuál es nuestra capacidad para manejar el estrés? Y ahí sí, se viene a pique la cosa. Veamos las dinámicas de pareja en la actualidad, cómo se han disparado los divorcios, cómo cada vez pueden menos resolver los conflictos interpersonales las parejas, las familias, los equipos de trabajo. Y con doctorado, con maestría y lo que sea, en esos grupos humanos, y a veces no podemos. ¿Por qué? Pues porque, por lo que dijo Nidia, porque esas prácticas de crianza de las que venimos no nos regalaron las habilidades socioemocionales para poder ser seres integrales, ¿no? Somos funcionales en áreas operativas de la vida, pero en las esferas afectivas, vinculares, patinamos bastante, ¿no? Sí, y un claro ejemplo también es la estadística tan grande que hay de los hombres, las parálisis faciales por estrés, ¿no? En los varones se incrementa, hay más índice de parálisis faciales en los varones por el mal manejo del estrés, ¿no? Y en las mujeres, pues todas estas repercusiones de colitis, gastritis, migraña, etcétera, ¿no? Que finalmente son resultados de una carencia de habilidad para manejar el estrés. Y de eso estamos, bueno, completos en todos los lugares, en todos los municipios de este país, ¿no? Entonces, es súper importante que identifiquemos que eso es un resultado de este estilo de crianza, es uno de los muchos resultados de que no, tal vez soy una persona de bien, sin embargo, mi manejo del estrés no me está llevando a nada saludable. Y luego entonces, ¿qué le puedo mostrar a mis hijos? Y esa es una de las perspectivas que nosotros planteamos así tal cual. O sea, mírate, ¿te gustaría esa vida para tu hijo? Que él tengamos la oportunidad de darle a él el derecho de que aprenda a regular, a identificar el estrés, el miedo y que diga, o sea, gracias, pero no te necesito, ¿no? Lo que manejamos con los chiquitos, o sea, gracias, pero, o sea, te veo, te reconozco, pero no me eres funcional. O sea, ya que tomen la decisión. Creo que el manejo en este sentido muy particular del estrés, a mí me lleva a mirar hacia el uso de las emociones, que efectivamente bajo estos estilos de crianza, de golpes, pues ni cabida tiene, ¿no? La emoción. O sea, ni siquiera le daban un lugar, ¿no? A que se pudiera sentir mal. Al contrario, era si te sientes mal, pues para que aprendas, ¿no? Todavía, como dices tú, ¿no? El segundo golpe se me hace impresionante. Y bueno, quiero aprovechar para promocionar tu libro, que está buenísimo. Lo tienen que comprar, ¿verdad? Lo tienen que hacer todos los papás brillantes que estamos realmente comprometidos y que además quiero comentar, muchos papás varones en particular y docentes, como decía Nidia, buscamos este referente de estudios, de cifras, ¿sí? Este referente con fundamentos. Es un libro que nos lo da, pero también que nos da estrategias muy puntuales. Gaudencio, muchas gracias por escribir este libro y qué bueno que este libro ha servido de plataforma para impulsar a muchos estados a reformar estas leyes que necesitamos. Sí, y fíjense que el libro tiene una secuencia que tiene 3 partes. La primera parte tiene que ver con la dimensión de las prácticas de crianza perjudiciales, sobre todo basadas en castigo corporal y humillante, su dinámica, su dimensión, su frecuencia. La segunda parte tiene que ver con alternativas para la crianza con buen trato o crianza respetuosa. Y la tercera arroja más alternativas, ya no solo individuales, digamos, sino de lo que puede hacer la comunidad. Y esa secuencia
la he encontrado yo como importante porque cuando yo comencé a acompañar a familias, papás, mamás en este proceso, ingenuamente yo les compartía alternativas de buen trato, respetuosas de la dignidad de los niños y niñas, pero me quedaba yo con la impresión de que poco de eso iban a aplicar los papás y las mamás. Para dar la versión corta aquí, lo que entendí con base a la observación de mucho tiempo en ese punto es que si las personas adultas no problematizamos antes lo que nos pasó en nuestra propia crianza y no conseguimos hacer un proceso de discernimiento acerca de qué fue bien tratante y qué fue maltratante, entonces no va a existir la motivación para que hoy yo como adulto encuentre como el impulso para buscar otras alternativas nuevas, bien tratantes, ¿no? Entonces, lo que yo he encontrado útil, y así quedó el libro, es reflexionar con la gente un poco acerca de cómo nos fue en la crianza, porque ese es el punto de partida para yo hoy desplegar mi parentalidad o mi guía como docente en un aula. En esa secuencia está. Y yo me doy cuenta que en estos espacios muchas veces la gente nos escucha y quisiera escuchar como herramientas técnicas, cómo crear con respeto. Y yo me descubro que casi siempre termino hablando más del cómo no hay que criar, ¿no? Y soy un tanto consciente de eso, porque si lo pensamos a nivel social, el momento sociohistórico que estamos viviendo en la historia de la crianza es inédito, porque es coyuntural. O sea, somos estas primeras generaciones de personas adultas que venimos de crianzas autoritarias, lo he estado mencionando, y que hoy estamos no solo invitados, sino también con la obligación jurídica de criar de una manera diferente. La pregunta es, qué difícil, porque ¿cómo criar de la manera en que no nos criaron suficientemente? Pues eso nos lo deja más complejo el tema, no necesariamente complicado, eso depende de cuánto tiempo le dediquemos y entusiasmo le metamos a rehacer el paradigma de la crianza, pero de que es más complejo a la realidad que vivieron nuestros padres o abuelos, madres y abuelas, lo es por esto, porque ellos tenían validados los métodos autoritarios socialmente, no había una ley que los prohibiera, que lo limitara, no existía una convención sobre los derechos del niño que tuviera ahí el catálogo de derechos, ¿no? Ese es de 1989. Yo no crecí con la convención ya hecha en mi infancia. Entonces, hoy tenemos que crear de una manera en la que no fuimos criados suficientemente. Y ahí es donde yo entiendo por qué la gente dice, no, pues como me educaron, sí, fue medio rudo, pero mira, aquí estoy. Yo entiendo que la gente diga eso porque, pues, ¿cómo hemos de poder imaginar otras formas si no las vivimos, Si no ¿no? las O sea, todavía, yo creo que conocemos. a usted les ocurre en los talleres que hay gente que dice, oye, nah, pero es imposible crear sin darle, aunque sea un manazo una vez en la vida al niño. O sea, no se puede. Bueno, Nidia trajo a colación una cifra del libro de Cero Golpes que compilé del primer estudio mundial en el tema de la violencia que se hizo. Vean, ese dato es interesante, que apenas en el siglo XXI se haya hecho por primera vez en la historia de la humanidad un estudio mundial sobre el estado que guarda la violencia contra niñas, niños y adolescentes, nos dice mucho, ¿no? Y ese estudio lo hizo Sergio Piñeiro y lo entregó, lo hizo a petición de Naciones Unidas y lo entregó en el 2006, y de ahí esa cifra, donde él encontró que entre el 80 y 98% de niñas y niños en siglo XXI todavía seguían recibiendo castigo corporal como medida disciplinaria. Pero esa misma cifra, si la vemos en positivo, dice que hay entre un 2 y un 20% de niñas y niños en el mundo que han podido ser educados sin castigo corporal y humillante. Entonces, sí se puede, sí es posible, pero nos cuesta imaginarlo a quienes no vivimos esa realidad de nuestra niñez, ¿no?
Claro. Fíjate, Gaudencio, yo quería compartir con todo esto que decías. A mí se me hace muy puntual el que presentes este lado que dices que hablas de lo negativo. Sí, precisamente se me hace muy puntual mostrarlo así, más que todo por hacer conciencia, porque no nos damos cuenta los padres de familia que realmente lo estamos haciendo de esa forma, que realmente venimos reproduciendo tal cual un estilo de crianza, nada más porque sí, vaya, porque así me educaron a mí y entonces funciona. ¿Por qué? Porque ahora yo soy licenciado o porque yo ahora ejerzo mis esferas operativas, como tú mencionabas, ¿no? Entonces, creo que es muy puntual y de esta forma te invitamos también para que nosotros tenemos una sección que la llamamos ¿Qué aprendemos en familia? Entonces, aquí te estoy compartiendo para que entremos en esto y definitivamente, ¿qué podemos aprender nosotros de una crianza positiva, de una crianza respetuosa? Ujú. Y pues, digo, lo primero que podemos aprender es que somos seres humanos, o sea, poseedores de una dignidad. Y lo aprende tanto los padres como los hijos en el acto de crianza bien tratante, ¿no? A ver, lo voy a decir de otra manera. Cada vez que una mamá o un papá resuelve un reto de vida cotidiana parental de una manera respetuosa, pensemos en el que sea, ¿no? El niño o la niña le pelea con su hermano o no quiere comer, tira la comida, revienta y hace pataleta. Cualquier reto parental de vida cotidiana, cuando papá o mamá consigue manejarlo respetuosamente, lo cual no es sencillo, no es tan fácil, es más fácil reventar y tirarle un grito, un manazo para que ella deje de hacer eso, pero cuando sí logro yo como adulto, papá, regularme, respirar, calmarme, recuperar mi cabeza y entonces sí ir como educador a manejar esa situación de una manera humana, respetuosa, eh, el resultado nos deja muy satisfechos tanto al niño, a mi hijo, como a mí. A mí me hace sentir como orgulloso de mi desempeño, me hace sentir competente en mi rol, me hace sentir amoroso con mi hijo y sobre todo muy satisfecho de haberle ayudado con esa situación crítica por la que estaba pasando en ese momento. Y eso a mí me deja como un mejor humano, ¿no? Como una mejor persona. Crecí en ese acto algunos centímetros más en mi humanidad. Y del lado del niño que recibió tal cosa, por supuesto que se siente mirado, se siente reconocido, se siente respetado en su dignidad. Y eso le deja la sensación de yo soy persona, yo soy valioso, yo soy importante porque me respetan. Y entonces ese niño en ese acto crece unos centímetros en humanidad. Y lo que va adquiriendo es tremenda seguridad, ¿no? Y con esa seguridad andará en la vida, en el mundo, seguridad con relación a sí mismo, porque se sabe valioso, se sabe importante. Eh, eh, y desde ahí también él puede ir considerando a los demás como humanos. Si esta es la constante en su vida, cada vez que hay un reto parental, y en la mayoría de las veces, no digo siempre porque en la crianza es el siempre y el nunca no existe, no siempre podemos reaccionar con el tino, con la calma, con el respeto, pero tampoco se busca la perfección, con que sea la mayoría de las veces. Bueno, cuando es así, cuando el niño la mayoría de las veces recibe buen trato en los términos que describí en esta situación hipotética, lo que él va haciendo crecer adentro de sí es la certeza de humanidad. Y al saberse el humano, puede reconocer a las otras personas también como seres humanos y por tanto cuando entre en conflicto con ellos, con su hermano, con su vecino, con su amigo o con su docente, no va a estar en su registro la posibilidad de transgredir su cuerpo con golpes, con gritos, con insultos. Se va a desesperar, sí, pero en su mente no va a estar como recurso insultar al otro, maltratarlo, reñirle de manera humillante.
¿Por qué? Porque siempre va a estar considerando que ese otro es un humano como él. Y entonces se volverá después un adolescente y luego un adulto que aunque tenga conflicto con su pareja, claro que se va a enojar, claro que se va a desregular, pero en sus lentes, en sus modelos operativos internos, es decir, en esas estructuras mentales profundas de su cerebro, no va a estar como recurso el violentar a la otra persona, porque lo que estará ahí es la certeza y la emocionalidad de que ese otro es un humano y a los humanos se les respetan. Y entonces, aunque explote, aunque se enoje, aunque se desregule, hará lo que sea, pero no transgredir ese cuerpo ajeno de esa otra persona. A lo mejor gritará y a lo mejor le dirá, no puedo seguir esta reunión, estoy perdiendo la cabeza, retomamos al rato. Y a lo mejor se sale al patio y grita, o a lo mejor le pega al colchón, o va a hacer cosas para recuperar la emocionalidad, pero no va a pasar por su mente violentar al otro. ¿Por qué? Pues porque en su historia de vida no hay violencia. Y entonces uno no puede dar lo que no está en su mente, ¿no? Eso es lo que aprendemos cuando nos tratamos de manera respetuosa en el entorno familiar. Y lo ideal es que esto no sea solo en el entorno familiar, porque el ser humano no crece solo en su entorno familiar, ahí arranca la vida, pero esa niña o niño después va a otros entornos, al entorno familiar extenso, a reuniones con la familia, luego va a una guardería, luego a un preescolar, después a una escuela. Y en todas esas aulas virtuales hoy o presenciales cuando se ha podido, va a estar en interacción con otros adultos que le tienen que dar lo mismo, buen trato, respeto a su dignidad para hacerle sentir humano. Si es su historia de vida infantil y adolescente, tendremos en la sociedad a una persona adulta capaz de regalar respeto, consideración, solidaridad, altruismo, todo eso que necesitamos de manera urgente en nuestra sociedad mexicana, porque hoy los índices de violencia de todo tipo que vemos en nuestras sociedades son terribles, ¿no? Son terribles. Yo vivo en Guanajuato, el estado que al día de hoy tiene primeros lugares en varios tipos de violencia, sobre todo en homicidios, ¿no? Y urge que humanicemos más a las personas, y la humanización se da en el hogar, en el entorno familiar, en el arranque de la vida, después en otros entornos, pero ocurre a través de prácticas de crianza disciplinarias y de enseñanza positivas. Le hemos dado muchos nombres, ¿no? Positivas, respetuosas, bien tratantes, con dignidad, con ternura, con amor. Se han ido dando muchos nombres, y eso urge. O sea, urge garantizarle la experiencia de buen trato en cada una de sus células a cada niña y niño para que cuando crezca dé lo que recibió, ¿no? Así es. Así es, y es una de las cosas que como padres siempre deseamos, ¿no? Que nuestros hijos sean personas felices, que sean responsables, que sean respetuosas, como que si viajamos al futuro en nuestra imaginación, siempre deseamos que nuestros hijos, y hemos coincidido muchas veces con papás, queremos siempre lo mejor para ellos, ¿no? ¿Y qué es lo mejor para ellos? Pues no lo que le va a pasar en el futuro, sino lo que le está pasando hoy en día, lo que puede construir con nosotros. En esos pequeños momentos, hay una parte que me encanta del libro que dice, tu libro que habla del tiempo, de calidad, tiempo en cantidad y calidad, ¿no? Porque es importante este tipo de cuestionamientos que a veces los papás nos hacemos de la cantidad de tiempo que damos a nuestros hijos y que tenemos por el trabajo versus la calidad, ¿no? Entonces también eso es un tema muy interesante, pero es una de las principales, en ocasiones, barreras que nos construimos nosotros mismos como papás. No, es que no tengo tiempo. ¿Cómo le hago? ¿No? ¿Y cómo le hago si me la paso trabajando todo el tiempo? Y yo digo, bueno, 5 minutos sí tenemos, ¿no? O la hora de la comida, o sea, hay muchos momentos, por eso me gusta mucho ese apartado, y
y en cualquier momento es muy importante poder reconocer, nosotros en Papás Brillantes lo decimos, que una vez que lo tenemos en mente, una vez que somos conscientes de que sí podemos, de que sí queremos llegar a eso, entonces cada acción va encaminada a ese objetivo, ¿no? Si mi objetivo es que mi hijo se sienta amado y respetado, que él respete a sí mismo, entonces mis acciones van a ir dirigidas hacia eso, ¿cierto? Entonces, hablando de acciones concretas, así como muy puntuales para los papás, tenemos una sección que se llama Tips. Gaudencio, ¿qué tips nos podrías dar como educativos para ayudarnos justamente a tener esas conexiones con nuestros hijos, que sean, digamos, prácticas? Uh-huh. Híjole, pues podríamos dar centenares de tips. Así a bote pronto, los que a mí me vienen por urgentes e importantes es el apagar el teléfono cuando estamos con nuestro hijo o hija, ¿no? Eso es urgente porque la tecnología poco a poco, bueno, ni fue tan de a poco, la tecnología se fue metiendo en la vida familiar y hoy está llevada a niveles donde la interacción vincular se está viendo afectada. O sea, tenemos que pensar que nuestra mente, nuestro cerebro, tiene una arquitectura hecha para la conexión con el otro y el bebé nació con ese potencial desde que era bebé, recién nacido, y lo conservamos a través de la vida. Yo en este momento estamos en una entrevista yo con ustedes de manera remota, pero a mí me es muy importante que nos estamos mirando. Entonces yo hablo y no dejo de mirar sus rostros porque el rostro y la gestualidad que ustedes usan me va retroalimentando acerca de lo que yo estoy diciendo y a ustedes les pasa lo mismo. Si yo no estuviera viendo a la cámara o la apagara mi cámara, nos vamos a descontrolar un poco porque el cerebro está hecho para mantener la conexión y entonces en la vida cotidiana el estar con los hijos, pero no estar con ellos, sino a veces metidos acá, sí, te escucho, dime, sí, eso tiene una afectación importante a nivel de lo vincular y hay muchas funciones que no van a ocurrir. Entonces, bueno, como que siempre que me lanzan preguntas así, ¿qué tips? Yo prefiero centrarme en uno, en dos y explicarlos a decir el listado de 15 porque después del número 5 la gente ya se le olvidó el primero, Sí, ¿no? Entonces yo como tip totalmente de acuerdo. me quedaría Denos los uno. que consideres más así necesarios para tal vez comenzarlos a trabajar hoy mismo. Sí, entonces sacar la tecnología de en medio y conectarnos. Y dos, el segundo tip es dejarnos guiar por el niño, por la niña, ¿no? Porque a veces también tenemos como el impulso de que él se venga a nuestro mundo adulto y entonces queremos o que haga o que juegue a las cosas que a nosotros nos interesan, ¿no? Entonces, no, sigamos su juego, sigamos su dinámica. Puede ser un niño o niña ya más grandes o adolescente, que a lo mejor lo que quiere hacer conmigo es que juegue su videojuego. Y uno a veces desde el prejuicio dice, no, hagamos algo más sano. Mira, vente, vamos a chutar el balón. Ya rompimos el momento. A lo mejor ese momento él quería videojuego. Bueno, métete al videojuego, pero a mí me aburre, a mí no me gusta, yo no crecí con videojuegos. Haz el esfuerzo de reconectarte y meterte a su mundo. Tú sí puedes irte a su mundo porque tú una vez fuiste niño. Él no puede venirse al mío porque él todavía no ha estado en el mío, que es el mundo adulto. Entonces, mi segundo tip sería el de Montessori, sigamos al niño, decía María Montessori, ¿no? Y un tercero, siguiendo al niño, es también para poderlo leer a él, ¿no? O sea, yo sé que la gente dice, oye, pero es que hay veces que yo no entiendo a mi hijo. Usted que es el experto psicólogo, dígame cómo entiendo esta conducta. Yo siempre le bromeo a la gente, le digo, pero ¿por qué me lo preguntas a mí si yo ni conozco a tu hijo? Pero es que usted es psicólogo, usted sabe de desarrollo infantil. Sí, sé de desarrollo infantil, pero no sé de tu hijo. Yo no lo conozco a él. Entonces, ¿qué hago? Pregúntale a tu hijo. Ese es el título de un capítulo de Cero Golpes. Si no sabes si lo que estás haciendo con él
va bien o tienes dudas si va mal, pregúntale a tu hijo. Él es tu cliente de la crianza y entre adultos no solemos decir que el cliente siempre tiene la razón. Pues bueno, tu hijo es tu cliente de la crianza, pregúntale a él. Oye, cuando yo te he gritado así o el otro día que hiciste tal cosa y yo te regañé de esta forma, ¿cómo fue para ti? ¿Aprendiste algo? ¿Te sirvió tal? Y dejémonos sorprender. El niño nos puede decir, no, pues la verdad es que no, me asusté mucho porque tú nunca me habías gritado de esa manera. Y es más, ya ni me acuerdo por qué me gritaste, lo único que recuerdo es tu carota de, órale, entonces no te sirvió lo que te dije. Pues la verdad es que no. Preguntémosle al hijo. Hay veces que si son muy pequeños, ellos no nos pueden dar respuesta verbal, porque todavía, aunque tengan lenguaje, todavía no tienen una comprensión suficiente de su mundo interno. Entonces, cuando yo digo pregúntale a tu hijo, pues no es solo oralmente. Ellos siempre nos están respondiendo de manera corporal, ¿no? Entonces, mi tercer tip es ese, leamos a nuestro hijo, o sea, observemos su comportamiento, su gestualidad, porque para eso sí nació dotado, para comunicar. Los adultos, las personas adultas solemos decir que nos manipulan con sus conductas. No, no, no nos manipulan. Son expresiones de necesidad. Lo nuestro es observarle, interpretar atinadamente su necesidad de fondo y entonces sí regresarle lo que ellos necesitan. Esto es lo que en teoría del apego se llama respuesta sensible. Observo la conducta, interpreto la necesidad y le devuelvo lo que cubre dicha necesidad. Niñas y niños tienen muchos tipos de necesidades, ¿no? Desde las fisiológicas hasta las afectivas, pasando por las sociales, las morales y cognitivas, ¿no? Lo nuestro es observar el niño. Y si yo soy buen observador, puedo saber qué le pasa por adentro, porque puedo interpretar lo que él todavía no puede nombrar y entonces le puedo devolver. Cuando llevan a los niños a psicoterapia, en general los llevan porque esta capacidad se fue a la baja en quien está cuidando a ese niño. Y es la expresión que usan en psicoterapia cuando nos llevan a una niña o un niño. Es que psicólogo no lo entiendo, no sé por qué hace lo que hace. Entonces, bueno, lo que solemos hacer muchos terapeutas es ayudarle a los papás, a las mamás, a que recuperen su capacidad de otorgar esa respuesta sensible, a que recuperen su capacidad de observar, interpretar y devolver. Entonces serían como los 3 tips que yo diría. Excelentes. Wow, Buenísimos buenísimo. tips. Muchas gracias. Adelante, Nidia. Muchísimas gracias, Laurencio. Pues se nos acabó nuestro tiempo, ahora sí pactado. Estamos muy agradecidas y la verdad es que convencidas de que definitivamente tenemos como labor concientizar a los padres sobre los maltratos y definitivamente los derechos que tienen nuestros hijos como tal. Inclusive también es bueno, nuestros hijos, ellos ya solos, los que tenemos ya adolescentes, buscan eso, ¿no? De cómo asesorarse y lo que legalmente pueden, no pueden hacer y ese tipo de cosas cuando ven que sus derechos son ahora sí que alterados, ¿no? Ahora sí que por su padre o por su madre están siendo aquebrantados, pues entonces ellos solitos se mueven y me parece muy, muy interesante que nosotros como padres estemos involucrados y por lo tanto también asesorados en qué sí podemos, en qué no podemos y trabajar sobre todo, chicos, a los dos, en nosotros mismos, porque la mayoría de las personas que ya tenemos de 40 para arriba, que es nuestro caso, Gaudencio. El de Nancy todavía no, pero bueno, quizás sí tuvimos esos maltratos, ya sea de docentes o de nuestros padres en algunas ocasiones, y entonces tenemos que exteriorizarlo y definitivamente sacar nuestras emociones y tener ese control emocional con diferentes métodos, y es ahí donde insisto en que si nosotros queremos transmitir algo a nuestros hijos, pues primero tenemos que tenerlo nosotros. Ahora sí que siendo el ejemplo. Pues mira, Nidia, Nancy, yo me quisiera despedir
justamente agregándole más información a las niñas, niños y adolescentes. Se los digo a ellos para que lo escuchen las personas adultas. Y es el dato que dejé en el aire a media charla. Es la definición de castigo corporal o físico que nos da esta reforma a la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en donde le agregaron una fracción número 8 a el artículo 47. Y ahí, para que no nos quede duda, nos dice que castigo corporal o físico, voy a leer, es todo aquel acto cometido en contra de niñas, niños y adolescentes en el que se utilice la fuerza física, incluyendo golpes con la mano o con algún objeto, empujones, pellizcos, mordidas, tirones de cabello, de las orejas, obligar a sostener posturas incómodas, quemaduras, ingesta de alimentos hirviendo u otros productos, o cualquier otro acto que tenga como objeto causar dolor o malestar, aunque sea leve, aunque sea leve. Esta definición está muy explícita para que no nos quede duda, porque la gente decía, maltrato solo es el extremo, castigo corporal no es maltrato, o díganme qué es el castigo corporal. Bueno, aquí está bien dicho con precisión. Y el castigo humillante también viene definido en esa fracción número 8. Y se entiende como castigo humillante como cualquier trato ofensivo, denigrante, desvalorizador, estigmatizante, ridiculizador y de menosprecio. Y cualquier acto que tenga como objetivo provocar dolor, amenaza, molestia o humillación cometido en contra de niñas, niños y adolescentes. Entonces, castigo corporal o físico y humillante está prohibido en México desde enero 2021. Algunos estados de la República ya lo habían prohibido antes y entonces esto ya no se vale. Entonces, esto nos obliga a buscar otros recursos que también buscamos promover, gente como ustedes, como nosotros en Fundación América por la Infancia. Y entonces yo quisiera dejarle al público que visiten el sitio academia.americaporlainfancia.com, donde pueden encontrar cantidad de cursos grabados que pueden tomar a su ritmo, que se suman a cosas como las que ustedes hacen en el día a día, porque creo que necesitamos una oferta cada vez más grande, porque estamos en la época de reinventar la crianza, porque así nos lo obliga la ley. Y para que eso ocurra, van a pasar muchas décadas, van a tener que pasar varias generaciones, pero si nos apuramos ahora, el proceso puede ser más rápido. Pues yo les agradezco, Nidia y Nancy, el abrir este espacio para compartir estas reflexiones y esta información con la población. Muchas gracias y enhorabuena por su trabajo. Muchísimas gracias y bueno, pues así nos despedimos. La verdad es que sí, somos también seguidoras de la Fundación América por la Infancia y consumidoras de los productos también. Y entonces nos hace mucho sentido toda esta información que nos compartes y evidentemente crear esta conciencia de no es normal castigar, ¿verdad? Era común, pero no es normal. Tampoco lo merecemos ninguna persona, ni bebés, niños, ni siquiera los adultos. Y como no lo merecemos, es momento de tomar acción. Y es por eso que nuestro eslogan es transformar nuestro legado. Justamente por eso, porque sabemos que tenemos ese compromiso como padres de sostener y acompañar desde un lugar más amoroso a nuestros hijos. Entonces, bueno, pues así es como nos despedimos el día de hoy. Muchas gracias a TVNet México Televisión y muchas gracias, Gaudencio, por tu tiempo. Seguiremos en contacto, seguiremos siguiéndote y difundiendo, por supuesto, cada uno de los artículos que vayas promoviendo, porque es parte de nuestra responsabilidad compartir y difundir. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un placer.